Todos están obsesionados conmigo. Capítulo 9. Soy tu esposo. 2 meses habían pasado desde que Islet se había marchado. 2 meses en los que la vida había transcurrido con una tranquilidad apacible, sin sobresaltos. La señora Gloria había regresado al Gran Ducado y Phineas y Saoirse enviaban cartas de vez en cuando. Selphie, por su parte, se destacaba en la academia. Todo parecía estar en calma. Todo excepto el clima, que se había tornado inusualmente tempestuoso. Tardeo había estado viajando incansablemente entre la capital y el Gran Ducado, ya que en tiempos de tormenta el Gran Duque se encontraba más ocupado que nunca. Los rumores decían que pronto llegaría el momento en el que se establecería definitivamente en el Gran Ducado. Pero una pregunta persistía en el aire. ¿La Gran Duquesa le haría compañía? Pereshati parpadeó encontrando la mirada expectante de Selphie. Los recuerdos frescos de la boda de su amiga inundaron su mente. Cuando Theo le preguntó si deseaba acompañarlo al Gran Ducado, la sorpresa y la confusión la dominaron, llevándola a aceptar casi sin pensarlo. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la partida, no podía evitar sentirse nerviosa. ¿Por qué? Porque solo los más allegados a la familia eran invitados al Gran Ducado, un lugar remoto donde los inviernos eran brutalmente fríos, como Saoirse mencionaba en sus cartas. Y sí, quizás lo mejor sería preguntar directamente a Theo sobre la región septentrional. Pero desde la boda, él no había vuelto a mencionar nada al respecto. Y desde entonces, mirarlo a los ojos se había vuelto complicado para Pereshati, quien se sentía cohibida. Así que, ¿realmente estaba bien acompañarlo al Gran Ducado? Además, esa expresión en su rostro aquel día, ¿qué había significado? Pereshati ya tenía suficientes preocupaciones como para añadir otra más a la lista. Al llegar al Ducado, Selphie salió del carruaje con una prisa desbordante, casi volando bajo la lluvia torrencial. Pereshati, atrapada por la fuerza de la tormenta, mantuvo la cabeza baja, resguardándose del aguacero hasta que sintió la presencia de alguien a su lado protegiéndola con un paraguas. No obstante, al alzar la mirada, sus ojos se abrieron como platos. Su lengua se trabó, incapaz de articular palabra alguna. Frente a ella, imponente y misterioso, estaba él, con su tez pálida, sus ojos rojos como brasas y su estatura intimidante. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo había llegado Terdeo a la capital? Pereshati sintió que su pulso se aceleraba inexplicablemente. ¿Qué debía decirle en esos momentos? Pero afortunadamente, o no tanto, fue él quien rompió el silencio entre ambos, aunque lo que salió de su boca la dejó mucho más consternada. ¿Por qué estás tan ocupada? Pero si era él quien se la pasaba de viaje aquí y de viaje allá. Podría decir lo mismo, ¿eres tú quien no ha venido con frecuencia aquí? ¿Me estabas esperando? Preguntó entonces él. No hubo arrogancia en sus palabras, solo una sincera y profunda curiosidad que hizo que Pereshati detuviera sus pasos, mientras Theo la seguía, evitando que la lluvia la mojara. Pero, ¿lo había estado esperando, como dijo él? Pereshati quiso refutar a sus palabras, pero entonces allí estaba de nuevo esa expresión suave, comisuras levemente levantadas, ojos rojos parecidas a las brasas. ¿Por qué se había vuelto tan consciente de su belleza? Antes ni siquiera lo habría notado. Poco después, mientras las doncellas secaban su cabello y la preparaban para descansar, Pereshati se sumergió en sus pensamientos. No podía dejar de pensar en cómo Terdeo había cambiado a su alrededor. Él, que antes era reservado y reacio, ahora se mostraba más abierto. Sus expresiones se habían vuelto más claras y definidas, lo cual era algo bueno, ¿verdad? Sí, definitivamente lo era. Sin embargo, no todas las cosas buenas habían tenido el mismo efecto positivo. La única constante era la lluvia torrencial, que se volvía más intensa mientras los relámpagos iluminaban el cielo. Pereshati entonces se recordó que, pese a los meses tranquilos, algo en sus planes no había salido tan bien. El proyecto de caridad que había iniciado con su tío en el condado Sahart había sido un total fracaso. Su deseo era continuar con el legado de su padre, contratando a jubilados o personas con discapacidad para crear productos artesanales, venderlos, reinvertir las ganancias y donarlas a organizaciones de caridad. Sin embargo, la producción se desbordó y no se vendió nada. La mano de obra se volvió costosa, y aunque solo era una fase de prueba, regionalizar el negocio parecía contraproducente, especialmente si se marchaba sin buenos resultados. Su autoconfianza la había llevado a cometer errores, pero no todo estaba perdido.
Algunos aristócratas se ofrecieron a ayudarla con sus círculos sociales y pronto se celebraría un gran evento imperial, una cacería que duraría al menos 5 días en el bosque cerca de la capital. Este evento sería ideal para promocionar su negocio. Por otro lado, algunas también sugirieron, ¿por qué no le pedía ayuda a su esposo? Eran una pareja después de todo, ¿no? Sí, Pereshati sabía que si se lo pedía a Terdeo él nunca se negaría, y menos considerando cómo la trataba últimamente, pero ¿era correcto aprovecharse de su amabilidad? Al final, era un asunto que no tenía nada que ver con él. Lastimosamente, cuando finalmente encontró el valor para hablar con Terdeo, descubrió que éste había tenido que moverse nuevamente a pedido de la familia imperial. Las constantes lluvias habían dañado el muelle de la ciudad y como la Pillion debía solucionar esos problemas relacionados con el feudo. Molton, por su parte, estaba preocupado por la falta de descanso de Theo, y con el gran evento imperial a la vuelta de la esquina, Terdeo probablemente quería resolver todo rápidamente para poder asistir junto a Pereshati al evento de caza. Desde afuera, Pereshati pudo observar el cuerpo agotado de Terdeo tendido en su propio escritorio. Los días pesados finalmente le habían pasado factura, y entonces su petición quedó olvidada. ¿Cómo podría cargarlo con más preocupaciones? La vergüenza tiñó sus mejillas. Había sido tan desconsiderada con Theo. No era justo recargarse en un hombre que solo le había traído beneficios a su vida. Lo que debía hacer era poner de su parte también, pensó Pereshati. El evento de cacería era una competencia anual organizada por la familia imperial y se extendía durante al menos 5 días. Y aunque se llamaba competencia, en realidad era más un entretenimiento para los nobles, cuyo objetivo principal eran las conexiones sociales. Por lo tanto, la mayoría de los días culminaban con un banquete. El segundo día ya estaba en marcha, y Pereshati seguía impresionada con la magnitud de los preparativos. Conocer formalmente al emperador fue otra experiencia impactante para ella. Y sí, el encuentro había sido bastante breve, pero también resultó muy incómodo. Afortunadamente, no tuvo que lidiar con su presencia por mucho tiempo, aunque lamentablemente la ubicaron en una mesa separada de Terdeo, quien tuvo que permanecer cerca del emperador por petición de este. Muchas horas después, finalmente Pereshati pudo retirarse a las recámaras asignadas. Se sentía tan agotada que casi no tenía fuerzas para salir de la bañera. Las conversaciones anteriores habían sido amenas y productivas, aunque luego se tornaron un poco embarazosas. ¿Por qué? Bueno, porque de repente las damas insistieron en hablar de la vida de pareja. Ay, sí. Era normal que una pareja compartiera cama y otras cositas. De cualquier manera, fue una suerte que la familia real les hubiera asignado habitaciones separadas. La noche anterior, Theo ni siquiera había aparecido, aunque eso no llamaría la atención. ¿Y por qué estaba pensando en eso? Saliendo de la tina, Pereshati intentó desvanecer esos pensamientos mientras se acercaba a la mesa donde Rebeca había dejado preparadas sus mudas. Pero cuando abrió la bolsa, sus ojos casi se salen de sus cuencas. ¿Qué demonios había colocado esa niña dentro? Mientras tanto, Terdeo entró a la habitación que le habían asignado. Se le había pasado 2 días enteros alrededor del emperador porque éste lo había requerido así. Estaba agotado, hastiado, y finalmente pudo librarse de él por un momento. Sin embargo, a medida que se adentraba en la habitación, pronto un grito avergonzado hizo sus pasos detenerse. ¿Era Pereshati la que estaba escondida en las cortinas de la recámara? ¿Qué estás haciendo allí? Preguntó él consternado, pero ella soltó atropelladamente que no se acercara más. ¿Qué estaba pasando? Solo entonces, los ojos de Theo se abrieron grandes, reconociendo las circunstancias, ¿sí? Y minutos después, Pereshati no tenía cara para mirar a Theo a los ojos. El baby doll que Rebeca había empacado en su bolsa estaba olvidado más allá, mientras que la enorme camisa de Theo cubría su desnudez. Estaba tratando de ver otra cosa que ponerme, pero Rebeca no empacó otras cosas. La puerta se abrió de repente. Pensé que estaríamos en habitaciones diferentes. Yo no sabía que vendrías. No quise. Lamento causar todo este alboroto. Las palabras de Pereshati salieron atropelladas, desesperada porque Terdeo no la viera como alguien que intentaba desesperadamente de meterse en su cama. Por Dios, se sentía tan avergonzada. Y atreviéndose a echarle un vistazo, los ojos de Pereshati casi se llenan de lágrimas de la vergüenza. Theo tenía las mejillas sonrojadas. Claramente estaba tan incómodo como ella. Ay, estaba jodida. Gracias por prestarme tu camisa. El material es suave y muy confortable. Volvió a musitar Pereshati, esperando que la tierra se abriera al tragar y la escupiera en otro lado. De preferencia bien lejos de allí.
Afortunadamente, el ambiente pesado no duró demasiado. Quizás fue porque encontraron otro asunto en el que concentrarse, como jugar ajedrez juntos, o quizás fue porque ella era tan mala jugando que eso pesó más sobre la vergüenza anterior. No obstante, mientras ella seguía perdiendo ronda tras ronda, Theo puso sobre la mesa un tema inesperado. ¿Cómo va el asunto de caridad que llevas con tu tío? ¿Ha habido algún problema últimamente? ¿Él lo sabía? Pereshati ni siquiera había tenido tiempo para platicarlo, así que o había escuchado los rumores o Moulton ya lo había puesto al tanto. Pereshati, sonriendo, tomó una copa y se la extendió. Luego le prometió que le contaría todo si ella llegaba a ganarle en una partida de ajedrez. Pero eso no sería ahora, ya que él debía tomar un buen descanso para el evento de cacería. Has estado ocupado en estos últimos días y ahora estoy tomando tu tiempo. Creo que debes descansar ahora, pero muchas gracias por lo de hoy. Me he divertido mucho. Y sí, definitivamente él también lo había pasado muy bien. El evento de cacería comenzó con un ambiente lleno de dignidad y presunción. Cada participante ingresaba a la arena con paso firme, destacándose en la multitud. No fue una sorpresa ver a la princesa heredera entre ellos, ya que muchos nobles tenían altas expectativas puestas en ella, o tal vez era por las conocidas discrepancias entre el emperador y su hija mayor. En contraste con la cuarta princesa Dodolea, que entró con gracia vistiendo un vestido llamativo que realzaba su figura esbelta, su belleza y su salud. ¿Sí? Pereshati reconoció la indiscutible belleza de Dodolea, pero lo que realmente capturó su atención fue la ausencia de Reina, siendo que era su dama de compañía. En su lugar, un joven delgado, alto, la seguía de cerca, y cuando los ojos dorados de Pereshati se posaron en él, una sorpresa electrizante la invadió. El acompañante de la princesa Dodolea tenía un aire inconfundible a Theo. Después de que cada concursante se alineara en la arena, pasaron algunos minutos antes de que el evento de caza diera comienzo. Pereshati aprovechó ese momento para acercarse al gran duque y desearle suerte como su esposo, aunque en realidad también tenía otras razones para acercarse a él, pero no sabía cómo abordar el tema con Theo. Mordiéndose los labios, Pereshati echó un vistazo rápido a su alrededor y armándose de valor le pidió a Theo: «¿Puedes inclinarte un poco? Solo será un momento». Consternado, Terdeo se inclinó hacia Pereshati sin estar seguro de qué necesitaba. Fue entonces cuando sintió cómo ella reorganizaba su peinado, o mejor dicho, comenzaba a despeinarlo. Todos los presentes observaron la escena con ojos saltones. Los archiduques no eran precisamente conocidos por sus expresiones de cariño en público, y Pereshati era consciente de lo que los demás podrían estar pensando. «Pensé que tenías algo en el cabello, pero parece que me equivoqué», explicó ella. Los ojos de Theo, que se fijaron más allá, en algunas mesas más lejos, pronto comprendió cuáles eran las intenciones de Pereshati, y una sonrisa se extendió por sus labios. Ella siempre era muy perceptiva. Descuida. Estaré de vuelta pronto, prometió entonces él, siguiendo su juego, justo en el momento en que la trompeta rompió el silencio, dando comienzo a los juegos de cacería. El emperador nunca había tenido la intención de cederle el trono a la princesa heredera, eso estaba claro. Pero la furia de la princesa rugió en su interior cuando el maldito viejo anunció que concedería al ganador una honorífica posición como funcionario de audiencias en el templo, un puesto que tradicionalmente solo se le otorgaba al heredero del trono. El puño de la princesa se estrelló contra la corteza de un árbol, tratando de reprimir su ira. Sin embargo, era difícil contenerse cuando todo el coto de caza estaba marcado por la presencia de Terdeo Lapilion. ¿Ese malnacido había fingido desinterés por el poder solo para que ella bajara la guardia? Sino porque había decidido asistir a un evento al que normalmente no acudía. Pero lo más importante era que ella tenía mucho más que perder en esa competencia que él. Y de repente, un sonido inadvertido detrás de ella hizo que sus hombres se agitaron. Al girarse se dio cuenta demasiado tarde que un enorme oso pardo se había acercado hasta ella, así que intentó reaccionar, pero el oso ya estaba prácticamente encima, y justo antes de que la tragedia la alcanzara, una flecha voló cortando el aire y se clavó en el hocico del animal. El disparo fue tan certero que le dio a la princesa la oportunidad de rematar al oso con sus propias manos. Al girarse de nuevo, se sorprendió al ver al duque Lapilion a lo lejos. Él había sido el autor de esa flecha, y si no hubiera sido por él, probablemente ya estaría muerta.
Pero, ¿por qué Terdeo la estaba ayudando? Ella creía que tenía intenciones de ganarse la posición que su padre había ofrecido, entonces, ¿por qué? Sin embargo, lejos de responder, Terdeo simplemente siguió su camino dejando más dudas que respuestas. ¿En qué estaba pensando ese hombre? Habían pasado unas horas y Terdeo finalmente dio la señal para regresar al campamento. Su tarea estaba hecha y según los informes de sus guardias todo seguía en orden. Sus inquietudes para esa tarde no se habían cumplido, o eso pensaron. Mientras montaba su caballo, Terdeo vislumbró un rastro de humo a lo lejos. Pronto un hombre llegó espoleando su caballo gritando desesperado que en el campamento había ocurrido un accidente. La tienda donde se encontraban los nobles había colapsado. El corazón de Terdeo dio un salto cuando supo que Pereshati se había visto involucrada en el accidente. Y era posible que ella no. Ni siquiera se detuvo a pensar en ello. Terdeo simplemente tomó las riendas de su caballo y galopó como si el infierno mismo lo persiguiera. Al llegar al campamento, el caos se había desatado. La gente corría, gritaba, había heridos por todas partes, pero Terdeo solo podía pensar en una sola persona. Y cuando finalmente la vio, el corazón de Terdeo se paralizó. Pereshati yacía inconsciente, su rostro pálido mostraba las señales inconfundibles de alguien completamente sin vida. Su primer instinto fue abrazarla. El médico a su lado le explicó que ella solo había sufrido algunos rasguños y Raymond, su escudero, había logrado protegerla con su propia vida. Entonces, ¿cómo era posible que de repente ella hubiera caído inconsciente y ahora pareciera muerta? No había una explicación lógica. Solo entonces Terdeo se percató del vial en una de sus manos, y al preguntar, el médico rápidamente le explicó que esa medicina se le había entregado el sirviente de la cuarta princesa. Supuestamente contenía valeriana y otros componentes que ayudaban a aliviar la parálisis del shock. Al escucharlo, Terdeo sintió una rabia ardiente efervecer en su interior, una ira desmedida que escaló y escaló, haciéndole cruzar la marea de gente sin miramientos. Así fue hasta que llegó hasta la cuarta princesa, quien pese a la caótica situación, lo miró con ojos curiosos, libres de culpa. Más allá, el emperador ordenó a los guardias que detuvieran al gran duque. Los caballeros de la Pillion también exclamaron horrorizados, pero fue demasiado tarde. Terdeo había elevado su espada, y con un movimiento feroz, cortó el viento. Para cuando Pereshati volvió a abrir los ojos, extrañamente se encontraba en la habitación del gran duque. Lo último que recordaba fue la gran conmoción en el coto de casa, la quemazón de los rasguños, el dolor de cabeza y luego nada más. ¿Qué había pasado? Bueno, pues al parecer habían transcurrido ya 2 días desde aquel evento. 2 días en los que estuvo inconsciente, y aunque aparentemente se dijo que todo se debía al shock, mirando el rostro de Molton y el llanto de Rebecca, Pereshati pronto concluyó que había sido envenenada nuevamente con la sangre de los Lapillion. Pero ¿por qué esta vez había despertado 2 días después? En otras circunstancias lo habría hecho en pocas horas. Y poco después, y al quedarse a solas con Molton, este pronto le explicó un poco más el panorama. La competencia obviamente había sido cancelada, el accidente aún estaba bajo investigación, pero algo que sí era seguro era saber quién era el culpable de que ella hubiera terminado 2 días en coma. Los ojos de Pereshati se ampliaron gradualmente conforme escuchaba las palabras del anciano, y cuando preguntó dónde estaba Terdeo en esos momentos, su agitación explotó. Terdeo estaba en las mazmorras de la Pillion. Cripps había hecho lo posible para hacer que el sirviente de la cuarta princesa hablara, pero el muchacho siguió insistiendo que la medicina que le había dado al médico era medicina normal y corriente. Lo único que él había hecho fue entregarla como se lo habían pedido. El lloroso chico suplicó que lo soltaran. Él no había hecho nada malo. Eran ellos los que estaban cayendo bajo un terrible pecado. Por favor, usted debe volver con la princesa, musitaba muy convencido el muchacho, y de pronto, sin previo aviso, una risa gutural brotó de lo más profundo de Terdeo. Era una risa áspera, seca, carente de cualquier vestigio de alegría. El sonido de aquella risa resonó en el ambiente cerrado, distorsionando los ecos. Sus hombros temblaban con cada carcajada amarga y sus ojos llenos de ira miraban al traidor con una intensidad que helaba la sangre. Esto había sido la gota que derramó el vaso.
Teo podía tolerar que la familia real se hubiera impuesto sobre los Lapillion por años. Toleró sus requerimientos absurdos, sus deseos banales y hasta sus amenazas disfrazadas de advertencias. Soportó y soportó mientras esto solo lo involucrara a él como cabeza de los Lapillion. Pero el emperador finalmente había cruzado una línea que no estaba dispuesto a tolerar. He hecho todo lo que me ha pedido hasta ahora Su Majestad. Participé y gané la guerra. Reprimí a los rebeldes. He mediado los conflictos entre países. He seguido cada una de sus órdenes. ¿Pero es así como me paga? El emperador se llevó una mano a su rolliza cara y suspiró tratando de que el dolor de cabeza no aumentara. «Ay, ¿por qué tanto alboroto? Solo había sido un desafortunado accidente», dijo. Al escuchar su pobre excusa, que ni siquiera estaba cerca a ser una falsa disculpa, los ojos de Terdeo se llenaron de asesinato. Fue difícil encontrar al responsable del evento. Hiciste un gran trabajo ocultándolo, pero me gustaría preguntarle, Su Majestad, ¿qué pensarán los nobles cuando descubran que fueron la cuarta princesa y el tercer príncipe los que estuvieron a cargo del evento? Terdeo entonces extendió un documento donde detallaba todas las pruebas. Permitió que varias personas sufrieran graves heridas solo para promocionar la influencia política de sus hijos. ¿Cree que el resto va a considerar esto como un desafortunado accidente? Estoy seguro que la princesa heredera estará en completo desacuerdo cuando lo sepa. Los puños del emperador se apretaron. Siempre creyó que había tenido sujeta la correa de su perro, pero ahora este se atrevía a morderlo. ¿Y por qué estaba tan enojado? Su esposa, según tenía entendido, estaba fuera de peligro. Estaba pensando de camino aquí y entonces se me ocurrió una cosa. Me pregunto si el emperador le contó a su hija acerca de nuestro trato. Desde mi perspectiva es una sospecha razonable, ¿no lo cree? Ay, ¿cómo podría hacer tal cosa? Aprecio mucho a los Lapillion, balbuceó el monarca. ¿Lo hace? Supongo que es por eso que nos mantiene con un ojo vigilante a donde sea que vayamos, y nos usa para cumplir con sus deberes interminables como perros de caza. Pero le recuerdo que no fui yo el único que firmó ese contrato, y su deber es cumplir con su parte, Su Majestad. Espero que lo tenga en mente. Dicha su advertencia, Terdeo salió de allí dejando al emperador con un dolor de cabeza y una taza de té rota cuyo contenido ya había sido absorbido por la alfombra. Esta vez no podría hacer nada para que Dodolea no asumiera su responsabilidad. De lo contrario, los nobles se levantarían y la posición de su primera hija se cimentaría aún más. Y todo por ese maldito y arrogante Lapillion. Se decía que durante todo el día Terdeo había estado lidiando con el asunto del accidente y que nunca antes se había visto al gran duque tan enojado. Pereshati, que no pudo verlo en ningún momento, no tuvo más remedio que esperar a que la noche llegara para poder hablar con él. Pero tras esperarlo horas y horas, el cansancio la venció y se quedó dormida. No fue hasta que sintió una suave caricia que Pereshati volvió a abrir los ojos. La imagen borrosa de un hombre se superpuso en su somnolencia, pero cuando reconoció esos ojos rojos, esta misma se desvaneció y se levantó de golpe. Había esperado tanto por Teo. Deberías seguir durmiendo. Solo vine a comprobar cómo estabas, dijo él entonces con una voz suave. No, estoy bien. Solo me quedé dormida. ¿Qué fue lo que pasó?, respondió ella con ansiedad. El silencio se extendió por un breve instante antes de que Terdeo le explicara con mayor detalle lo sucedido. Pereshati se había desmayado a causa de la sangre de los Lapillion. Al parecer, la cuarta princesa había mezclado el medicamento con esta y se lo había entregado al médico a través de su sirviente, lo que solo confirmaba que, al igual que Pereshati, la cuarta princesa también era una regresora. Sin embargo, lo que no entendía era cómo había hecho para conservar la sangre, ya que ésta perdía su efecto cuando no estaba en un ambiente adecuado. Además, se suponía que ellos habían recuperado todo lo que se vendió en la venta clandestina. Llevándose las manos a la cara, Terdeo suspiró pesadamente mientras murmuraba con culpa. Nunca debí llevarte conmigo, lo siento, todo es mi culpa. Al verlo en ese estado, Pereshati se apresuró a consolarlo. Por supuesto que no era su culpa. Estamos casados ahora, por supuesto que no es tu culpa. No había forma de que supieras que esto sucedería, dijo Pereshati. Sin embargo, algo que sí era cierto, es que ambos habían pecado de ingenuos. Pereshati ya tenía idea de lo obsesionada que estaba la princesa Dodolea con el gran duque, pero jamás imaginó que su obsesión la llevaría a intentar matarla. Puede que ella esté inmersa en asuntos mucho más oscuros como la brujería. También es probable que su padre le haya contado acerca de los asuntos de nuestra familia. Siendo así, lo mejor será que nos mudemos antes al Gran Ducado, sugirió Terdeo.
Los ojos de Pereshati se abrieron en sorpresa. ¿Adelantarían su viaje? Entonces, ¿qué pasaría con sus propios planes? Recogiendo los papeles que había estado leyendo, Pereshati asintió y sugirió a Theo que también investigaran a Reina. Siendo que su hermanastra era la dama de compañía de Dodolea, era posible que tuviera información relevante. Tenemos mucho que investigar antes de irnos, dijo Pereshati levantándose, pero sus pasos se detuvieron abruptamente cuando Tardeo habló. ¿Piensas ir al condado Sahar con tu tío o esos amigos tuyos? ¿Y qué hay del proyecto que estás llevando a cabo? No te lo pregunté antes. ¿Por qué no me lo dices, Pereshati? Tardeo preguntó, con una repentina molestia en su voz. Girándose hacia él, sin comprender exactamente a qué se debía su repentina irritación, Pereshati replicó, no tienes que preocuparte, son asuntos que no te... ¿Que no me conciernen? Bueno, no creo que... Soy tu esposo. Explotó Tardeo, y aunque el grito fue sorpresivo, el mensaje lo fue aún más. Tú misma lo dijiste, estamos casados, somos una pareja. ¿Pero por qué debo de oír tus problemas de terceros? ¿Es porque mi familia siempre está causándote problemas o es porque nos vamos a divorciar pronto? Pereshati trató de explicarse. No, por supuesto que no es eso, yo solo estaba preocupada por ti. En los últimos días has estado tan cansado que no quería agregar otra preocupación ¿Y más. desde cuándo te di esa impresión? Preguntó Tardeo con voz gutural, y aunque su postura y tono irradiaban molestia, sus ojos contaban una historia de dolor muy diferente, y al reconocerlo, Pereshati enmudeció. Si bien era cierto que el inicio de su relación había comenzado de manera poco convencional, siempre se había basado en la honestidad. Entonces, ¿por qué ella seguía sin confiar en él? Miles de respuestas se agolparon en la punta de su lengua, pero por mucho que abrió la boca, nada salió esta vez de ella. Si el video te gustó, por favor apóyanos con un like y sobre todo coméntanos qué piensas, nos encanta leerlos. Y si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita para que nuestras actualizaciones te sean notificadas. Muchas gracias.